y CNN, que se llama Enviado Especial precisamente, y donde van a lugares donde hay conflictos o hay situaciones interesantes para poder reportear, y van a hacer estos reporteos, ¿no? Y estos programas especiales. Él está en Cataluña, donde se declaró la independencia, donde hay un conflicto bien importante. Va a estar haciendo entrevistas, incluso vamos a hablar con él, vamos a hacer algunos contactos telefónicos o vía Skype con Fernando Pausen para ver cómo está la situación ahí en Cataluña. Y les cuento que celebremos en familia una feliz Navidad. Cada año Sheraton Santiago Hotel y Convention Center invita a vivir una hermosa cena 5 estrellas en familia con un inigualable entorno y ambiente cálido, canciones en vivo, sorpresas para deleitar a los visitantes que deciden celebrar la Navidad en el Hotel Capitalino. Para más información sobre nuestras actividades y visita www.sheratonsantiago.com o nuestras redes sociales www.facebook.com Sheraton Santiago y también @SheratonSCL en Twitter e Instagram. También te contamos qué tiene de diferente la primavera en Italia o en el Reino Unido con nuestra primavera. Hoy nada, porque Brooksfield trae a Chile todo el estilo británico confeccionado por manos italianas, telas, diseños y un entalle inconfundible. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. El mundo siempre ha estado en cambio permanente, pero nunca había sido tan rápido como hoy. Por eso no basta con que una universidad te entregue solo los conocimientos específicos de una carrera, ya que corres el riesgo de quedar obsoleto a los pocos años de egresar. La Universidad Adolfo Ibáñez incorpora en todas sus carreras el programa de Artes Liberales, un modelo educativo que entrega las mejores herramientas que te permitirán tener una mirada amplia, desarrollar un pensamiento crítico, innovador y consciente para entender el mundo y sus cambios, para poder así pensar con libertad. También estamos con Hankook. El secreto del éxito está en tomar riesgos, supera desafíos, vive la vida a concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Tenemos algunas redes sociales antes de presentar al panel de los miércoles que nos acompaña para debatir. Diego Salamanca nos dice a Osandón no le conviene aparecer cerca de Piñera porque ante su derrota pasa a ser la primera opción de la derecha social para hacer el recambio, alejado de un Felipe Kast que estará al lado de la derrota futura de Piñera. Con el hashtag combinación clave nos escribe Diego Salamanca. Gaspi 929 nos dice a Sebastián Piñera aún le duele cuando Osandón lo desenmascaró y le dijo en un debate que no lo metieron a reo por lindo y que siempre está metido en líos económicos. Gaspi 929 nos comenta con la hashtag combinación clave. Ito Pancho nos dice la entrega de apoyo sin faltar el respeto quienes apoyaron se debe dar sin apuros y con dice, me imagino con dedicación total, así el efecto va a ser más que significativo. Elías Rosas Calderón nos dice, me anoto para el libro porque estamos sorteando un libro de INAPI, tenemos la entrevista al final del programa y lo vamos a estar sorteando. Pablo Santibáñez nos dice sobre el análisis y las elecciones, Carlos Peña se mandó un Fukuyamazo. Manuel Ocio Campos nos dice, con la composición del Parlamento será muy difícil que Guillé pueda cumplir alguna de las exigencias que pidieron poner el Frente Amplio y eso lo sabe. Por otro lado dice, veo difícil la decisión del Frente Amplio a menos que vean en el antipiñerismo una finalidad. Con el hashtag combinación clave es parte de lo que ustedes dicen. Sigan comentando y tenemos encuesta. Estamos preguntando si el Frente Amplio debe o no apoyar a Alejandro Guillé y si lo debe hacer con condiciones. Vamos a estar leyendo todos los resultados de esta encuesta. Nos gusta debatir y poner los temas sobre la mesa. Combinación clave por la 92.9. Y ya estamos con el panel de los miércoles, el panel de debate, que hoy día lo conforman Viviana Yacaman de Chile 21. ¿Cómo estás, Viviana? Hola, bien, gracias. ¿Es Yacaman o Yacaman? Yacaman. Yacaman, perfecto. Siempre tenía la duda. Estamos con Mario Villalobos de Amplitud y también con Sebastián Sichel, que va a llegar un rato más, y también estamos con Ricardo Camargo del Movimiento Autonomista. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos un nuevo escenario, ya se calmaron un poquito los ánimos y empieza la conformación, que lo hablamos un poquito con el mostrador en la clave, pero quería ver lo que opinan ustedes sobre esta segunda etapa, ¿no? De cara a la segunda vuelta también, con nuevas caras, con esta
estrategias nuevas para poder enfrentar un escenario que muy pocos se esperaban. Y empiezo contigo, Mario, para saber tu impresión también sobre la derrota que tuvo la senadora Lili Pérez, que si bien se veía muy difícil por el nuevo sistema electoral, muchos pensaban que iba a poder estar nuevamente en el Congreso. Muchos lo lamentaron, ¿no? Mario Villalobos. Obviamente para nosotros es una pérdida tremenda, porque no solamente significaba la pérdida de la presidenta del partido, la senadora, sino que además nos significó a nosotros como partido no cumplir con las metas que nos exige la ley para mantenernos como tal, ¿no? Sin embargo, yo tengo que reconocer que la senadora Lili Pérez es una mujer tremendamente consecuente, valiente, y sabía las dificultades que enfrentaba. Así es que obviamente para nosotros es un impacto mayor la derrota de Lili Pérez. Sin embargo, creo que su derrota no significa el término de un proyecto, porque el resultado de las elecciones evidentemente muestran que hay un sector de la derecha y la centroderecha que es liberal y que no votó, no participó efectivamente en las elecciones, y creo que ahí es donde falta el 1.000.000 de votos. Yo creo que fue arriesgado la apuesta. ¿Esa es la autocrítica que hacen? Yo creo que la autocrítica es que fue arriesgada la apuesta. Creo que a nosotros nos afectó tremendamente el hecho de no haber podido conformar un pacto fuerte con Ciudadanos como hubiésemos querido, porque Ciudadanos sufrió, tú lo de recordar, el problema con la inscripción, y que tuvo que recurrir al Tricel y perdió mucho tiempo en retomar el ritmo de la campaña, ya, y eso afectó a Andrés Velasco también. A Andrés Velasco le faltó muy poco para ganar en el Maule, sacó una gran votación. Entonces, pero como Lili Pérez todo el mundo sabe y se le reconoce una mujer de compromiso y de palabra, ella decidió mantenerse en el pacto Sumemos, no ingresó a Chile Vamos, y eso nos pasó la cuenta. Ahora vamos a hablar seguramente con la senadora, que siempre nos contenta el llamado, pero lo que ustedes han hablado con ella en internet, ella va a seguir apoyando a Sebastián Piñera, va a tener algún rol quizás en la campaña. Vuelvo a repetir lo que dije recién. La senadora es una mujer de palabra, y ella comprometió su apoyo a Sebastián Piñera. Pero tener un rol quizás más... Pero eso no depende de la senadora, depende del candidato en este caso, del comando. Ella lo ha dicho reiteradamente: nosotros vamos a apoyar, nos vamos a jugar porque sea Sebastián Piñera quien sea el elegido presidente. Lo declaró así nuestro secretario general el día de ayer. Y nosotros no vamos a mantener esa postura. O sea, ella de todas maneras va a seguir jugándose por esa opción, ¿ya? Lo que nosotros esperamos es que desde el comando de Sebastián Piñera y el mismo candidato entiendan esta situación compleja que tiene, porque más que vale el pacto yendo solo, ¿ya? Sin ningún gesto público del candidato, excepto haber recibido la directiva, nosotros sacamos 90.000 votos, ¿no? Casi 100, tuvo una buena votación. Votos, una buena votación, que son unos votos que son nada despreciables, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que la senadora debería eventualmente jugar un rol importante si es que el candidato y el comando así lo deciden. Y yo sería más osado. Yo creo que el candidato va a tener que ir un poco más allá incluso. Ricardo Camargo tampoco pudo llegar al Congreso, ¿no? Sí. ¿Cómo viste la campaña? Pero de todas maneras, me imagino que estás contento con el Frente Amplio, que va a tener una representación súper importante en el Congreso. Sí, por supuesto. Déjame decir algunos preámbulos. Lo que voy a hablar ahora es a título personal, la verdad. Yo soy parte del movimiento autonomista, pero como ustedes saben, el Frente Amplio está en un proceso de reflexión colectiva. Yo voy a explicar un poco esto porque a veces no se entiende bien qué significa esto, y por tanto va a tomar sus decisiones en su momento con su liderazgo establecido, en particular con Beatriz Sánchez, qué sé yo, los diputados electos. Efectivamente, miran, yo creo que lo primero es decir que el escenario político cambió, a mi juicio. Emerge por vez primera, después de 27 años de cohabitación de dos grandes coaliciones, una nueva fuerza política en pleno derecho, con una líder política que no solamente, a mi juicio, obtiene una gran votación, sino queda muy expectada, esto se ha dicho poco, queda muy expectada para el escenario político que viene en todo lo que es la centro-izquierda. Ojo, yo no veo hoy día a ningún líder político de la estatura de Beatriz Sánchez expectada para el escenario actual y para el futuro, ¿no? Cuando tú tienes un periodo de elección tan corto de 4 años, es muy importante también ver cuáles son los liderazgos políticos que quedan detrás también de, evidentemente, los que están compitiendo ahora en segunda vuelta, que es Alejandro Guillé, con Sebastián Piñera. Y me parece a mí que
a todas luces, Beatriz Sánchez queda en esa posición. Más aún, yo te digo, la popularidad que tiene hoy día Beatriz Sánchez, yo me atrevería a decir, si fueran nuevamente las elecciones hoy día, probablemente estaría sobre su votación. Esto es especular, pero es lo que uno ve, ¿no? El Frente Amplio evidentemente le fue muy bien políticamente y electoralmente. Para mí no fue una sorpresa, tengo que decírtelo. Yo siempre sostuve que hay una merma del sistema político, del sistema de partido, que hace que cuando tú construyes una opción viable, una opción seria, creíble, se produce un volcamiento de votantes hacia esas opciones que tú presentas. Y yo creo que eso se dio, por ejemplo, en comunas tan populosas como la que me tocó representar en Maipú, donde el Frente Amplio sacó dos diputados. Quilicura, donde una comuna popular, donde Beatriz Sánchez estuvo a centésimas de ganarle a Piñera, le ganó bien, desde luego Guillé. Y para qué hablar de Puente Alto, donde se da el fenómeno de que Beatriz Sánchez vence a Piñera. Sí. Entonces estamos hablando de un escenario nuevo, un escenario en donde se configura una fuerza política electoral, evidentemente, todavía está por verse cómo esa fuerza política electoral se consolida en un actor político mucho más orgánico. Eso tiene que ver con los procesos internos de una fuerza política, pero sin lugar a dudas, tener una votación como la que tiene el Frente Amplio va a ayudar mucho, virtuosamente, en esa dirección, creo yo. Sobre todo porque tiene liderazgo muy claramente establecido. O sea, no es lo mismo el Frente Amplio previa a la elección con posterioridad a la elección, porque tú tienes un liderazgo donde, como con Beatriz Sánchez, creo yo, y con Giorgio, con Gabriel, con Jorge, con los otros diputados electos, que van a ordenar ese conglomerado que efectivamente es muy diverso hoy día, pero que tiene a mi juicio, todas las condiciones para constituirse en un actor relevante en lo que viene. Después vamos a hablar seguramente de la segunda vuelta, qué sé yo. Sí, vamos a ir analizando poco a poco, sobre todo la estrategia que están tomando los comandos. ¿Cómo lo has visto tú, Viviana, desde el punto de vista de la nueva mayoría, de lo que se viene ahora también en la campaña Guillé? Lo hablamos recién con el mostrador de los cambios que está haciendo Alejandro Guillé, un poco pensando estratégicamente en los votos que tiene que lograr desde el Frente Amplio, pero también dando algunos guiños a la democracia cristiana y dando paso también a esta renovación, ¿no? Que es uno de los puntos que Guillé ha tratado de imponer en su campaña, que es de cambio, pese a que quiere una continuidad de las reformas. También ha dicho muchas veces el concepto de que hacen falta cambios, hace falta renovación, hace falta sacar todo lo malo de la política. Viviana Yacma. Sí, yo creo que lo que ocurrió es bien interesante el resultado de la elección, porque primero diré que se acabó el aburrimiento de la política chilena. A nosotros nos parece entretenido porque somos seres súper politizados, sobrepolitizados. Pero la verdad es que el binominal y otros factores institucionales hacían que Chile era de un aburrimiento máximo. O sea, tú mirabas lo que pasaba en América Latina al lado y Chile estaba tranquilo, ordenado, bla, bla. Entonces es el fin del aburrimiento. Y eso me parece que genera, y por eso estamos todos discutiendo de esto incesantemente, un poco de nerviosismo. Porque hay incertidumbre en el ambiente, pero la incertidumbre, como alguien decía por ahí, es lo que define la democracia. O sea, la democracia es un sistema donde el resultado no está prefijado con anterioridad. Entonces nos tenemos que acostumbrar a la incertidumbre. Esa es la primera reflexión. La segunda es que el fin del binominal en concreto hizo un sinceramiento de las fuerzas políticas del país. Tú lo decías recién, Ricardo, o sea, efectivamente en Chile no hay una centroizquierda y una centroderecha en la composición ideológica de las personas, porque hay un grupo de personas que son 8% que son de ultraderecha, que reivindican a Pinochet y que son súper conservadores, y hay un 20% que son están más a la izquierda. Bien. Pero sí, electoralmente, mira, me parece súper interesante que si tú sumas al Frente Amplio con la nueva mayoría, no es que eso se pueda dar para segunda vuelta, pero si los sumas, son 43% de los votos. Si sumas a Sebastián Piñera con Kast, son 44% de los votos. O sea, igual, sin binominal, lo que nos está pasando es que con claridad hay dos fuerzas. ¿Y por qué hay dos fuerzas con claridad en las elecciones? Porque hubo mucha polarización. Entonces, el desafío ahora es ver cómo navegar esa polarización, y ahí es donde está el problema. El problema de Guillermo, el problema de Piñera. ¿Para qué lado se tiran? Para conseguir los votos que no tienen. Y entonces hay algo que quería, mira, Idea Internacional hizo un estudio de 155 elecciones en el mundo. De esas hay, no sé cuántas, 30 y tanto en América Latina.
Y de esas hay 15, ponte tú, que lograron entre la primera y segunda vuelta revertir el resultado del que fue primero y el que fue segundo. Es decir, si fue primero A en la primera vuelta y B salió segundo, lograr en la segunda vuelta que B gane, ¿sí? Perfecto. Las condiciones que ellos estudiaron para que en todas las elecciones en América Latina que se logró revertir el resultado, se dieron 2 factores. El primero es que se amplió la base de participación significativamente, o sea, se llamó a más gente a votar. Votaron más personas en la segunda vuelta. Así es, o sea, se logró, que es lo que no pasa, o sea, la gente... No pasa eso. No pasa eso. Pero yo no diría que vamos a ver. Sí, o sea, no ha pasado, digamos. No, exacto. Yo creo que hoy día no podemos hacer tanta predicción. Las sorpresas están dando. Sí, exacto. No podemos hacer predicción. Pero yo, más que algo que ocurra por combustión espontánea, es el desafío de los candidatos y de los comandos. O sea, hay que entusiasmar, hay que movilizar, hay que polarizar también, hay que decir que hay algo que hay mucho en juego, ¿cierto? Y movilizar a votantes. Y la segunda condición es que efectivamente lograron una alianza ideológica más amplia. O sea, entonces, quien haga esas 2 cosas de manera exitosa va a ganar la segunda vuelta, y eso quiere decir que Guillermo sí tiene posibilidades de revertirla. O sea, pensemos en Keiko, en Perú. Keiko ganó en la primera vuelta con 19 puntos sobre PPK. Y para la segunda vuelta se unieron las fuerzas políticas, que aquí está la pregunta, ¿cierto? PPK. Y PPK ganó como por 3%, algo así, porque fue todos contra Keiko. Ahora me imagino que, no creo que lo haya visto este estudio, pero sí depende mucho de las fuerzas que están también en juego, digamos, ¿no? En este caso el Frente Amplio, ¿eso no se tomó en cuenta en este...? No, o sea, claro, no la composición ideológica, más bien como el incentivo electoral. Pero déjame comentarte un Ricardo punto Camargo. Sí. Lo que yo creo que los analistas, y me incluyo, no estamos tomando suficiente nota, es que en el lado de la centroizquierda, para comentar el centroizquierda, luego hago un comentario de la derecha, el escenario queda, a mi juicio, con 2 fuerzas prácticamente equilibradas, ¿no? Al menos en votación electoral, ¿no? O sea, por un lado la fuerza de Guille, ¿no? La fuerza de mayoría, creo que se llamaba, y luego el Frente Amplio. Y luego vienen fuerzas menores, que tuvieron votaciones menores, no menores del 5%, incluso alrededor del 5%, como es la Democracia Cristiana y el PRO. ¿Qué significa eso? Significa que la tentación es sumar cuantitativamente los votos, ¿no? Pero si uno analiza efectivamente qué es lo que hay detrás de las votaciones del Frente Amplio y de la fuerza de mayoría, y para dejar de lado las fuerzas menores, hay cuestiones distintas, ¿no? Desde luego hay cuestiones programáticas distintas, ¿no? Hay cuestiones programáticas distintas, claramente. O sea, el Frente Amplio planteó con mucha fuerza durante la campaña el fin de la AFP, la condonación del CAE, por nombrar algo, la creación de un seguro de salud único, ¿no? Que dejaba la ISAPRE. Pero también cuestiones que va a ver cómo se van a procesar en la segunda vuelta. Pero también hay estilos, o si ustedes quieren, estos políticos distintos detrás de la fuerza política del Frente Amplio y de la nueva mayoría, que es un elemento más difícil de cuantificar, porque no es programático, porque tiene que ver, si uno ve la gente que ganó en el Frente Amplio, es gente que de alguna manera ganó también a partir de la renovación de la política, ¿no? Y que ganó esa batalla de credibilidad en la gente, de que dijo, ok, acá hay una renovación de la política. Y eso no solamente se dio en el Frente Amplio, para ser justo, también se dio en otras figuras que ganaron también en otras coaliciones. Entonces, ahí hay 2 elementos, cómo tú vas encontrando claves que son programáticas, efectivamente, pero programática, yo diría que ahí hay una distancia importante todavía, sí, muy importante, pero también hay de estilos de estos políticos que por ejemplo, que se expresan en la medida que la primera medida que pone la nueva bancada de Revolución Democrática hoy día, que va a empujar, ¿cuál es? La rebaja de la dieta parlamentaria. Claro. En la nueva mayoría, la derecha ha tenido todos estos años y nunca ha planteado esa medida. Entonces ahí tú ves, ¿no? Movimientos que están detrás, o estos, o señales políticas que están detrás del Frente Amplio que no son lo mismo que están en las otras fuerzas políticas. O sea, no es posible sumar cuantitativamente, claro, me juicio. Ahora, Ricardo, me interesa saber en la interna cómo se va a dar, o cómo esperas tú que se dé en el Frente Amplio. Lo hablábamos recién con la gente del Mostrador, ellos sacaron un reportaje analizando un poco de que la batalla está un poquito perdida, que la mayoría del Frente Amplio no va a llamar a votar por Guillé, de que esos votos no se van a traspasar automáticamente a Alejandro Guillé, entonces que tiene que haber una
una estrategia. Ahora, ustedes van a hacer una discusión importante, lo dijo Beatriz Sánchez, pusieron como fecha el 29 de noviembre para dar una resolución. ¿Cómo crees que se va a dar esta discusión en el Frente Amplio tomando en cuenta las diferentes posturas? Porque hay algunos que sí plantean que sería también un riesgo dejar de que salga Sebastián Piñera. O sea, lo que te puedo decir es que en las cuestiones que hay consenso y que no van a pasar, sí o sí, creo yo. Me puedo equivocar, pero yo creo que no van a pasar. Primero, no va a haber negociación en el sentido estricto, es decir, en el sentido de ocupar posiciones de poder en el nuevo gobierno, eventual gobierno de Guillé. El Frente Amplio ha sido muy claro que no está por esa política, no está por la política de prebendas de un puesto, una posición de poder. Incluso Revolución Democrática, que fue la fuerza que sí tuvo esa política, esa opción, ha dicho muy claramente que no más, que incluso tiene una opción crítica frente a lo que hizo en su momento. Eso no va a pasar. Y lo segundo, también se ha dicho que vamos a hacer oposición a cualquiera de los gobiernos que se establezcan. Desde luego que si es Guillé va a ser una posición más constructiva, porque en términos pragmáticos, incluso la bancada del Frente Amplio, los 20 diputados y el senador, tienen mucho más juego político, electoral, con un gobierno como de Guillé, por la composición también de la bancada de la nueva mayoría, que con uno de Piñera, desde luego. O sea, la posibilidad de articulación es mucho más alta. Esas dos cosas, por tanto, van a pasar. Una, no va a pasar, no va a haber negociación de cargos, y segundo, va a pasar de que vamos a hacer oposición. ¿De qué tipo? Va a depender de quién gane. Ahora, ¿cómo se va a dar ese proceso? Yo al menos creo, y esto es mi postura personal, es que el Frente Amplio debería moverse como un actor político que recibió el 20% maduramente. ¿Qué significa eso? Tiene que articular una posición que facilite una dirección de lo que el país efectivamente está demandando, creo yo. Al menos el país que votó por estas fuerzas políticas de centro-izquierda. Que es, como dije, cuestiones programáticas muy claras y muy definidas, muy nítidas, no en el claro oscuro que habitualmente ha habitado la nueva mayoría y la concertación, para ser franco, pero también en el estilo, en el etos político de renovación, de nuevas prácticas políticas, ¿no? Que eso se expresa desde gestos hasta figuras, hasta personas. Claro. Ese proceso, yo creo que al menos la dirigencia, como Beatriz Sánchez, yo no tengo ninguna duda, y otra, van a estar dispuestas a facilitar ese proceso, pero no para facilitarlo para ser parte de un gobierno, sino para entender de que eso es lo que está demandando el país. Claro. Y un actor político y un liderazgo político como Beatriz, creo yo, tiene esa responsabilidad. Yo me imagino que ella lo sabe muy bien, y yo al menos creo que se debería ejercer ese liderazgo en esa dirección. Antes de darle la palabra a Viviana Yacamán, nosotros estamos haciendo una encuesta que hacemos de vez en cuando y preguntamos si el Frente Amplio debe entregar su apoyo a Alejandro Guillé en la segunda vuelta, y hasta ahora el 46% dice que sí, el 29% dice que no, el 29%, y el 25%, una tercera alternativa que pusimos, que sí, pero con condiciones. Para ver un poquito yo ahí, ese es el pie perfecto para lo que quería decir, porque yo estoy en desacuerdo, Ricardo, con el análisis. Yo creo, y aquí me voy a tirar a la piscina, no me gusta hacer así las predicciones de los cientistas políticos, pero bueno, yo creo que hay una diferencia entre la dirigencia sin ser del Frente Amplio. Tú eres, por supuesto, tú sabes más que yo, pero así de olfato de afuera, me parece que hay una diferencia entre la dirigencia del Frente Amplio, que responde a lo que tú estás diciendo, y los votantes del Frente Amplio de la presidencial, porque efectivamente... ¿Cuál es la diferencia? Sí, yo creo que es distinto, y también es distinto quienes votaron por la parlamentaria, quienes votaron por la presidencial. Yo creo que todo eso es diferente. Entonces, sí me parece, para zanjarlo de la parlamentaria, que efectivamente, no sé si tanto una opción programática, seguro algo sí, pero también caras nuevas. Y efectivamente, las caras nuevas son un factor bien importante en el sentido de la renovación como del ambiente. Y claro, lo que tú dices de la dieta parlamentaria no creo que sea un clivaje demasiado importante, pero sí, son esos signos que muestran, mira, tenemos otro espíritu. Bien. Pero en la presidencial yo tengo la impresión que hay un voto de centro izquierda y no de izquierda Frente Amplio, que quizás es la mitad o un poco menos que la mitad de gente que votó por Beatriz Sánchez porque no le gusta Guiller.
y porque tiene algún nivel de castigo a la performance de la nueva mayoría y del gobierno. Pero que con toda claridad que no se la van a pensar y van a votar por Guiller en segunda vuelta porque ven a Piñera. Sí, el voto no creo que sea el 20, pero creo que hay un porcentaje relevante que va a votar por Guiller y que votó por la Beatriz Sánchez simbólicamente. Entonces yo creo que no es hay harto no hay que pecar en el Frente Amplio de triunfalismo tampoco, yo creo. O sea, yo creo que hay que mirar las cosas con harta. Vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta, pero no estoy segura que sea que hay una fuerza tan ideológica marcada de convicción, ¿cachai? O sea, como que... O sea, un solo comentario. Ojo con esos comentarios de que se votó por Beatriz Sánchez simbólicamente. Yo creo que Beatriz Sánchez emerge, eso es lo que creo, como la figura política más importante de la centroizquierda de lo que viene. Puede ser que es mucho más contundente que... Mucho más contundente. Es que permanentemente se le ninguneó a Beatriz Sánchez, ojo, y yo creo que ese fue el gran error político. Sí, gran político de muchos medios de comunicación. Y Beatriz Sánchez es una gran figura política que ha emergido en estos pocos años. Perdón. Pero nosotros lo estuvo sentada acá harto tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta vamos a seguir hablando, porque está bien interesante el tema y les voy a preguntar sobre los dichos de... sobre este tema también. Sí, vamos a seguir hablando de esto y les voy a preguntar también lo que opinan sobre los dichos de Erika Olivera ayer, que causaron bastante polémica. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más Combinación Clave. En Combinación Clave, escuchamos a la ciudadanía. 92.9 y radiolaclave.cl. Hora clave. 9 de la mañana, 59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Hola Seba, ¿cómo andamos? Ah, como todos. ¿Cómo vamos a andar? Pues si quedamos fuera del mundial, estamos llenos de portonazos, todo el mundo roba, los políticos pelean todo el día. ¿Y a ti qué te pasa? Andáis como lechuga. Yo ando Brooksville. Por fin una tienda de moda solo para hombres que mezcla mágicamente el estilo inglés con la exquisita confección italiana. Brooksfield nació en Piamonte en 1971 y hoy está en Chile para sorprendernos. Ven a ver la temporada primavera-verano en Brooksfield y sonríe. Brooksfield, en Casa Costanera, Alto Las Condes y Portal La Dehesa. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. 10 de la mañana con 1 minuto, estamos haciendo Combinación Clave. No está Fernando Pausen, está de viaje, pero ya llegará la próxima semana y vamos a hablar con él desde Cataluña, que está haciendo ahí un reportaje para Chilevisión y CNN. Les contamos que el restaurante El Bohío del Hotel Sheraton Santiago inicia su nueva temporada 2017-2018 de lunes a domingo de 12:30 a 15:30 horas. Ven a conocer nuestro restaurante al aire libre, muy bonito. Hicimos un programa especial el domingo desde el Sheraton. Encendemos las parrillas para deleitarlas como siempre con la más amplia y sabrosa variedad de carnes grilladas junto a un exquisito buffet compuesto por ceviches, mariscos, quesos, ensaladas, verduras y una amplia variedad de frutas de estación, tortas y postres de nuestra pastelería. Valor 31.900 pesos por persona, iba incluido con refil de bebidas gaseosas sin límite. Reservas e informaciones al teléfono 222-335000 y también información en sheratonsantiago.com.
Hoy me vestí con Brooksfield, es verdad. Hoy me he visto con una marca que viene desde Torino, Italia, y existe desde 1971. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. También les contamos que hoy día, a las 6 de la tarde, continúa el ciclo de entrevistas que organiza Radio La Clave en conjunto con el programa MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Un programa imperdible. Errar es clave, que lo conduce Rodrigo Jordán. Hemos tenido a figuras como Fernando González, también al expresidente Ricardo Lagos, que estuvo la semana pasada. Y este miércoles es el turno del expresidente de la NFP, Harold Mayne-Nichols. Imperdible esta conversación de Rodrigo Jordán en Errar es clave, donde indagamos un poco en los éxitos, pero también en los fracasos, en los errores de estos líderes de nuestro país. Quería mostrarle un poquito lo que están diciendo las redes sociales con la encuesta que estamos haciendo. ¿Debe el Frente Amplio entregar su apoyo a Guillé en la segunda vuelta? Ahí les vamos a ir diciendo los porcentajes. Está muy interesante porque también la gente responde a esta encuesta y pone sus comentarios. Por ejemplo, Fernando 2 dice: debe dar el apoyo sin condiciones y ser oposición en la Cámara en los puntos que no estén de acuerdo. Es la opinión que responde a la encuesta con el hashtag combinación clave. Móvil 2 dice: por ningún motivo, con un senador, 20 diputados, debe pavimentar el camino de Beatriz Sánchez 2022. Nos dice Móvil 2, son algunas de las respuestas de la gente a la encuesta. Elías Rosas Calderón dice: el tema es que el Frente Amplio no le conviene desde el Parlamento ser oposición de Piñera, es mejor ser oposición de Guillé. La estrategia es la clave del éxito de Elías Rosas. Muchas gracias a todos los que están respondiendo. Le invitamos a que sigan porque la encuesta está hasta el final del programa y vamos a ver qué nos dicen. Decimos las cosas como son. Escuchas Combinación Clave por la 92.9. Estamos en nuestro panel de conversación de los miércoles. Estamos con Viviana Yacamán de Chile 21. Estamos también con Ricardo Camargo del Movimiento Autonomista y también con Mario Villalobos de Amplitud, que se había quedado con la palabra. Mario. A ver, yo creo que lo que quedó claro en esta elección del domingo fue que efectivamente la izquierda está absolutamente dividida y fragmentada, que tienen dos objetivos distintos en lo político. Vemos a una concertación que ha ido mutando, cambiando a la nueva mayoría y que se va disminuyendo progresivamente, mientras efectivamente aparece una izquierda nueva por el Frente Amplio que va en franco crecimiento, más allá de las expectativas que todos tenían, incluso yo mismo, sacar una muy buena votación. Y en la derecha esa división no se ve efectivo, ahí se ve como que no hubiesen fuerzas distintas y disímiles y proyectos distintos, y yo creo que sí lo hay. ¿Ya? Yo creo que efectivamente el hecho de la votación que sacó Evópolis, que sacó Felipe Cas con 2 senadores y 7 diputados, es la demostración un poco lo que decía recién Viviana, de la necesidad de todos los políticos, de la gente, de ver caras nuevas, de ver rostros nuevos, y eso se reflejó ahí. Pero sin embargo también se refleja una votación liberal oculta que hay en la derecha, que es muy fuerte, muy fuerte. ¿Ya? Yo lo otro que quiero decir es que lamento mucho escuchar lo que dijo Ricardo recién. O sea, si el presidente es Piñera, si es Guillé, vamos a hacer una oposición constructiva. ¿Qué significa eso? ¿Que van a ser destructivas? ¿Qué van a hacer, ¿qué significa eso? Que si Piñera es el presidente, van a hacer una oposición destructiva. ¿Ya? Si aquí los que sufren cuando se hace una oposición destructiva son los ciudadanos, y no sufre el gobierno cumple sus obligaciones. ¿Ya? Con la oposición destructiva, los que sufren son los ciudadanos, el ciudadano de pie. Es menos ideológico que eso. ¿Ya? Pero eso es efectivo. Y lo que aquí vemos claramente, ¿no es cierto?, es que hay un sector político que está unido todos contra Piñera, y no sé si eso es suficiente para hacer gobierno. No sé si Guillé sería capaz de gobernar efectivamente el país sabiendo ya que la mitad del Congreso es de Piñera. Eso es un hecho, pues lo estamos viendo en Perú. ¿Ya? Lo que le ha costado a Kuczynski gobernar con la mitad del Congreso fujimorista. No sé si Guillé podría hacerlo acá, con la mitad del Congreso de Piñera y con una cuarta parte del Congreso también de oposición, que va a ser del Frente Amplio. Sí. No sé cómo va a gobernar, con quién va a gobernar, y eso se va a hacer extremadamente difícil. Mientras al otro lado tenemos un candidato de un sector que lo que está llamando es decir: yo no estoy contra Guillé, ni mi llamado es a votar todos contra Guillé. Lo que estoy llamando es a construyamos tiempos mejores, porque el país en estos últimos 4 años lo ha pasado muy mal. Ricardo Camargo, derecho a réplica. Sí, te lo explico, es muy pragmático, no es ideológico en este tema. Mira, la bancada del Frente Amplio son 20 diputados, ¿no? Si Piñera gana,
va a articular una mayoría, no con el Frente Amplio en la Cámara de Diputados. Necesita 2 o 3 diputados para tener mayoría, y eso probablemente los va a sacar me imagino yo, de los sectores democráticos cristianos más afines a ellos, o de otros sectores, pero no del Frente Amplio. Y en ese sentido, por tanto, la bancada del Frente Amplio, con un gobierno de Piñera, va a tener un rol más bien de contestación, de impugnación, pero no de articulación de los acuerdos programáticos que le interesan al Frente Amplio. Y no me imagino al gobierno de Piñera impulsando un proyecto de término de la AFP o de condonación del CAE. Entonces, en ese sentido va a ser una posición distinta. Si sale Guille, que no es la opción política que evidentemente el Frente Amplio le gustaría, porque le gustaría Beatriz Sánchez, pero en la práctica va a haber una articulación pragmática y más constructiva, porque la bancada de la nueva mayoría va a requerir a la bancada del Frente Amplio para articular acuerdos del gobierno que Guille impulse. Entonces, en ese sentido, las oposiciones van a ser distintas. No estamos hablando de la oposición de la época de los 60, donde se nega la sal de agua, estamos hablando de una cuestión muy pragmática. Y otra cosa que yo quiero decir, yo estoy de acuerdo con la última opinión que da el auditor ahí. Efectivamente, para el Frente Amplio, ser oposición a Piñera es mucho más deficiente, entre otras por las razones que yo acabo de decir, que ser oposición a Guille. Porque hacer oposición a Guille nos permite a nosotros, el Frente Amplio, mostrar al país la posibilidad de empujar la articulación de acuerdos programáticos, de estilos de política que el Frente Amplio quiere cristalizar, porque en el fondo la política tiene un elemento de contestación, de declaración, pero tiene muchos elementos también de construcción, de articulación. Y el Frente Amplio está por construir efectivamente un tipo de política, un tipo de acuerdos programáticos que no han habido en estos últimos 27 años. Eso es lo que quiere, porque está pensando en el país. O sea, Beatriz Sánchez, evidentemente que le sirve un país que se vaya dirigiendo, y a todo el Frente Amplio que se vaya dirigiendo en la dirección que Beatriz le ha dicho al país que se requiere durante su campaña, digamos, ¿no? Mira, para hablar en términos muy, muy gráficos, esto se puede compartir o no, pero desde la perspectiva del Frente Amplio, si tú no terminas con la AFP, se te viene una crisis social importante, ¿no? Entonces nos tenemos que hacer cargo de crear un sistema nuevo de AFP, y nosotros nos parece que ese sistema tiene que ser un sistema público, de financiamiento tripartito, con elementos de solidaridad de reparto interno. Bueno, eso es lo que les interesa al Frente Amplio, ir a disputar, ¿no? Política y ideológicamente, si tú quieres, en el Congreso, donde está, con una bancada probablemente más en la dirección del gobierno de Guille. Si se mueve en esta dirección, va a ser mucho más fácil que claramente con el gobierno de Piñera. Pero que ahí caemos en dos definiciones que son bastante engañosas. Uno, el tema de la AFP. Efectivamente, Piñera no va a poner el fin de las AFP, porque creemos que el sistema de capitalización individual es el correcto, porque un sistema de reparto ha fracasado en todo el mundo, va a seguir en esa línea. Pero sin embargo se ha hecho eco de las necesidades y la demanda de la gente, y lo ha repetido, ¿ya? Que él entiende que hay que reforzar el pilar solidario, que hay gente que no puede tener una jubilación de 103.000 pesos, que no puede, que la clase media, las mujeres sobre todo, que son dueñas de casa, que tienen una gran cantidad de lagunas, no pueden recibir las pensiones que recibe, y de eso hay que hacerse cargo como sociedad, y lo ha repetido enormemente. Sin embargo, la base del sistema FP, que es la capitalización individual, se va a seguir manteniendo, porque eso ya está, es el sistema que está funcionando más efectivamente en todo el mundo, ¿ya? Y con el tema del CAE, que majaderamente lo repiten, que Piñera no va a terminar con el CAE, no va a terminar con el CAE, pero no hay que olvidar que la gente que creó el CAE está en el comando de Guille, ¿ya? Era Vitar. Ellos crearon el CAE, ¿ya? Y que lo sacaron ahora de la primera línea. Lo sacaron de la primera línea por razones electorales, pero están ahí están los creadores del CAE. Los creadores de la gran deuda de los estudiantes están en el comando de Guille. Y lo que hizo Sebastián Piñera ante su gobierno, ¿ya? Que yo creo que fue muy mal comunicado, ¿ya? Yo creo que el gran error que cometieron es que no fueron capaces de sentarse con los estudiantes para que se sintiera que lo hacían juntos. Fue rebajar el interés del CAE en una manera extraordinaria. O sea, el 2% es un interés, un crédito que es sumamente bajo, y además puso límite. Y además dijo, los que no estén trabajando no pagan. Y a los 10 años se termina. Lo que significa que él tiene muy claro que es hacia dónde hay que avanzar, es hacia allá, hacerle más liviana el tema a los estudiantes. Eso lo tiene pero hay un punto claro. Que más que yo no podía en el sistema y el rol de los bancos, sobre todo. Pero sí lo hizo y avanzó mucho en esa línea. Por lo tanto, seguir avanzando en esa línea
yo creo que va a ser muy fácil. Yo creo que está dentro de las pretensiones de Sebastián Piñera hacer que los estudiantes puedan estudiar con la menor cantidad de carga económica posible y cuando se reciban no sea el principal objetivo de su vida pagar la deuda que tienen. Yo creo que en eso se va a anchar muchísimo. Yo no creo que Piñera no haya escuchado la demanda, sobre todo de los jóvenes. Creer que no escucha es un error gigantesco. A mí me parece súper interesante lo que estoy escuchando porque como que suenas a Frente Amplio. O sea, no entiendo bien. Claro, no entiendo bien lo que estás diciendo porque, o sea, yo entiendo que tú desde Amplitud puedes tener una visión un poco más matizada, eso lo comprendo. Pero no es ese precisamente el discurso ni la intencionalidad, me parece a mí, de Sebastián Piñera ni de la gente que lo apoya, tanto de la dirigencia política como de la clase empresarial y de los ciudadanos que votaron por él. O sea, esto de hacer que los estudiantes voten, o sea, estudien con la menor carga posible, o sea, no está súper lejos de los intereses de la derecha. Entonces, lo que yo me parece también que me gustaría ahí decir es que también me parece que es muy Frente Amplio lo que dice es que en el comando de Guiller están los que crearon el CAE, ¿cierto? Y que Vitar está ahí y todo eso. Eso es una crítica que me parece un tanto injusta, francamente. Y me parece injusta porque nos estamos olvidando del contexto donde esas cosas ocurrieron, que es la misma crítica que yo me parece también muy injusta que hace el Frente Amplio respecto de la transición y de la democratización, si se quiere, del sistema político. Entonces, no olvidemos que teníamos un sistema electoral binominal donde precisamente la derecha tenía una sobrerepresentación en la Cámara y por lo tanto el poder de bloquear, vetar todo. Entonces, si tampoco había una fuerza pública, política, que, como la del Frente Amplio hoy, que abogara por una solución diferente al tema estudiantil. Y por otro lado, yo creo que, o sea, tampoco había... yo no creo que había la intencionalidad de parte de los dirigentes de la centroizquierda, de la concertación en esa época, de hacer cambios que perjudicaran a las personas, sino esos fueron efectivamente mejoras respecto de lo que existía. O sea, nosotros heredamos de la dictadura un sistema, no nos olvidemos, mucho más neoliberal. Entonces, quizás sí se le puede decir, ok, pecaron de gradualismo. Vale, pero no podemos retroactivamente o retrospectivamente hacer una crítica como si las condiciones políticas de ese entonces sean las de hoy, porque eso es totalmente injusto. Y en el fondo es lo mismo, yo lo voy a decir como graficarlo con una imagen. Cuando se habla de las reformas políticas, de lo lento que avanzaron, de la democracia, que es uno de los discursos del Frente Amplio, o sea, la dirigencia política de la transición se enfrentó, un día en la mañana se despertó y la Moneda estaba rodeada de militares. O sea, eso es una realidad política. La dirigencia política tenía miedo. Necesariamente tenía miedo porque estaba muchísimo en juego. Entonces, yo creo que el espacio que había en esos años era tan reducido que juzgar con esa dureza las decisiones que se tomaron tanto en el ámbito económico como en el político es un poco irresponsable, francamente. Yo creo, perdón, yo creo que, a ver, está bien, sí, está bien, sí, estamos acá para conversar. ¿Ya? Esa es la idea. Claro, a ver, lo que ocurre es que el diagnóstico es parecido. Si eso no tiene nada más, y no es frente amplista en ningún caso. O sea, que coinciden las críticas. Lo que pasa es que las críticas coinciden. Si lo que pasa es que la propuesta de solución, y yo te invito a que leas el programa de Sebastián Piñera, ¿ya? Las soluciones son diferentes, el camino hacia donde vamos es diferente. ¿Ya? Nosotros hemos insistido que la inversión en educación superior, la focalización de los recursos en educación superior no es el camino correcto y hay que focalizarlo en la educación temprana. ¿Ya? Creemos que los estudiantes que pueden pagar la universidad tienen que pagar, que los padres tienen derecho a poner dinero en la educación de sus hijos y elegir si lo desean. O sea, hay soluciones que son diferentes. Lo que pasa es que el diagnóstico es parecido. ¿Ya? Y obviamente eso no nos hace frente amplistas. Tú sabes que en Amplitud nosotros tenemos una mirada distinta.
¿ya? Nosotros tenemos una mirada, tenemos una mirada más moderada, por lo tanto nuestro análisis es diferente. ¿Ya? Pues si no habríamos ido a votar por José Antonio Casi, y eso está absolutamente lejano de nuestra postura, claro. ¿Me entiendes? Por lo tanto, que tú converses conmigo y que te parezca raro mi postura que sea frente a pista, no, si no es eso. Lo que pasa es que el diagnóstico que nosotros hacemos es similar a la situación, pero las soluciones que nosotros proponemos son completamente distintas, sobre todo cuál es el camino que queremos por el que vaya el país. ¿Ya? Nosotros le reconocemos a la concertación, y lo hemos dicho repetidamente, y tú me has escuchado decirlo mucho en este programa, que una de las cosas que a mí me llama la atención, ¿ya?, es que la gente de la concertación no fue capaz de defender con fuerza a aquellos que hicieron durante los periodos de su gobierno, porque efectivamente fue muy bueno para el país y siempre eso lo hemos reconocido, ¿ya? Pero eso no significa que estaba libre de errores que efectivamente hay que cometer. Y dentro de eso está el CAE, ¿ya? Y nosotros creemos que efectivamente hay que ayudar a los estudiantes. No se olviden de carreras como la de criminalística, ¿ya? Que la sacaron y los quedaron en universidades públicas, y que los niños están endeudados hasta el día de hoy, y los que los gobiernos de Michelle Bachelet, el primero y el segundo, no ha sido capaz de solucionar ni siquiera ese problema. Entonces, lo que ellos no han solucionado, lo van a solucionar de milagro repentinamente. No, eso no es así. Las cosas hay que hacerlas gradual. Pero no te olvides la gratuidad que fue de este gobierno. O sea, tampoco es que se quedó en un sistema donde el CAE y todos adoramos al revés. O sea, este gobierno empieza a hacer reformas precisamente porque además tiene una mayoría parlamentaria que no había tenido desde el año 90, y ahí es donde empieza el ímpetu reformador, que es detenido. Pero resulta que las fuerzas parlamentarias que tú dices que ha tenido, o sea, es menor ahora que la que tuvo durante todo el gobierno. O sea, hubo desorden. En su momento Piñera dijo que iba a frenar la gratuidad, después tuvo que ir matizando también. Ese es un punto importante. Yo creo más fuerza que hace que los parlamentos pasados. Yo sostengo que no solamente tenemos un diagnóstico distinto, y eso a mí me parece no solamente válido, sino necesario de exponer, sino también tenemos una propuesta, son propuestas políticas y programáticas diferentes, que entre paréntesis, abro un pequeño paréntesis, que es por lo demás lo que le ha hecho falta a la democracia nuestra, que ha sido bastante baja intensidad, y le ha tenido miedo a exponer paradigmas políticos y programáticos contrapuestos. Porque a mí me parece esto de diluir, de que Piñera ahora quiere parecer un poquito más frente amplista o qué sé yo. No sé, yo lo encuentro un despropósito, porque mira, digamos las cosas como son. Y esto más allá de la realidad política que impidió o no impidió, nada, porque no nos olvidemos que Piñera no tiene en su programa político la educación pública gratuita en todos sus niveles. Eso es así. Ellos abogan por otro tipo de modelo educativo, ¿no?, donde se focalizan los recursos con becas para los más necesitados. Ese es un modelo que hay que defenderlo, y que yo los invito a los sectores de Piñera que lo defendan en todos sus términos técnicos, políticos, ideológicos. Por otro lado, la nueva mayoría en el programa de Michelle Bachelet, y eso no va a ser distinto en el programa de Guillén, no aboga tampoco por la gratuidad universal en todos sus niveles, a todos los deciles. Y las razones de ellos son razones técnicas, pero yo también creo que son razones ideológicas, porque ellos tampoco creen en una gratuidad total. Es el Frente Amplio el que ha puesto sobre la mesa la necesidad de moverse hacia un sistema público universal, y ha dado buenas razones para ello, que es que si tú no tienes una columna vertebral pública en todos los niveles, desde prekinder hasta el nivel universitario. Después vemos los de los recursos, ¿eh? Yo no estoy metiéndome todavía en el recurso, estoy metiendo en los paradigmas ideológicos, para que veamos que son propuestas distintas. Tú no tienes efectivamente esa columna vertebral que le permite a los países avanzar hacia la ruta del desarrollo. No hay ningún país desarrollado que no se haya movido hacia el desarrollo sin un sistema de educación pública gratuito en todos sus niveles, ¿no? Luego vienen problemas de financiamiento, de costos, modelo de financiamiento, etcétera. Pero esa concepción es importante para el país, para la democracia, para los votantes, que se exprese nítidamente. Y el Frente Amplio lo ha puesto sobre la mesa, recibió, creo yo, un apoyo también importante por ese tipo de manera de hacer la política, de plantear nítidamente, cuando Beatriz Sánchez dice nítidamente, nosotros no estamos por AFP, estamos por la gratuidad universal, estamos por un seguro salud, no lo tiñó de nada, ¿no? Y además presentó una propuesta, que uno podrá estar de acuerdo o no, pero la presentó financiable, asible de aquello, técnicamente. Oye, Ricardo, pero yo no he escuchado en ninguna parte, perdona, no he escuchado nada. Esa es la democracia que yo creo que el país está demandando y reclamando, y eso es lo que triunfó el domingo, me parece. Lo único que quisiera hacer es una precisión, que en ninguna parte la nueva mayoría ha dicho que no aspira a la gratuidad universal.
O sea, tú estabas diciendo recién que, o sea, estás tratando de fijar una diferencia ideológica entre el Frente Amplio y la nueva mayoría, que no es tal. No. Hay sectores de la nueva mayoría que lo han dicho. Eso no es tal. O sea, yo creo que al final, ¿cuál es, más allá del nombre nueva mayoría, lo que este gobierno, esta fuerza política propone al final del día es la instauración de un país más justo, más parecido a una socialdemocracia, cierto, que un neoliberalismo. Yo, francamente, o sea, yo sí coincido que hay opciones distintas en el frente, claramente distintas en el Frente Amplio de la nueva mayoría. Creo que el tema de la gratuidad en educación no es uno de ellos. Pero ¿Y cuáles serían? Bueno, a ver, yo creo que una muy importante que es transversal es los tiempos y la forma como se logran esos derechos sociales. Yo, y también, bueno, es Chile 21, tengo una opción política de centroizquierda, creo que se ha avanzado con una rapidez posible. Yo veo en el Frente Amplio un deseo muy válido que yo creo todos compartimos en la nueva mayoría en nuestro corazoncito. Acelerar todo eso. De acelerarlo, de hacer justicia. O sea, en un país, en la cuna del capitalismo en Estados Unidos, los colegios son gratuitos, públicos, de calidad, y uno va al colegio a la esquina. Y eso no se cuestiona, o sea, ni siquiera es una pregunta, ¿entiendes? O sea, yo creo que evidentemente todos queremos llegar ahí. Pero lo transversal me parece que es eso. O sea, es que el Frente Amplio tiene sueños muy deseables y bonitos que todos compartimos, pero a veces la mirada de cómo se logran, de la factibilidad de lograrlos en el plazo que el Frente Amplio quiere hacerlos, son cuestionables. Ojo, tuvieron a 200.000 votos de que fuera la opción que la gente empujara, y en la región metropolitana fue la opción mayoritaria, le ganó a la opción de Guille. Entonces tampoco son sueños, o sea, porque esta idea de sueños irrealizables, ok, hace 10, 15 años, pero hoy día estamos en un escenario distinto. Hoy día hay una fuerza política que recibió 1.350.000 votos detrás por un planteamiento claro, nítido en esta dirección. Si esa señal no es acogida en la rearticulación, y aquí tomo palabras de Fernando Batia, de la centroizquierda de cara a la confrontación con Piñera, que yo creo que efectivamente esa es la confrontación real. Frente Amplio no le da lo mismo que gane Piñera o Guille. Eso lo ha dicho toda la dirigencia del Frente Amplio. Lo va a seguir diciendo. A nosotros nos parece que si gana Piñera, la reconstrucción de esta línea programática de estilo político va a ser mucho más cuesta arriba. Pero también entiendo que el comando de Guille o la rearticulación de la nueva mayoría, como va a quedar ahí, no sé cómo va a quedar, tiene que tomar nota de que aquí hay 1.350.000 personas que apoyaron nítidamente esta opción programática. Es que no es tan diferente, no es tan diferente, es artificial decir que son dos opciones, que son los ritmos. O sea, yo creo que no, o sea, la posibilidad de diálogo, la posibilidad de diálogo en este momento yo creo que es mucho más, porque no es siquiera electoral, hay efectivamente, ¿cuál es la diferencia entre lo que tú estás diciendo en términos de derechos de educación y lo que nosotros decimos en términos de, o sea, no hay una diferencia sustantiva. Entonces ahí hay puntos de diálogo que son naturales de tener. La gente no lo ve por ejemplo, en el tema de la AFP, sí, ¿no? Hay una diferencia. Y me cuelgo de una declaración que hizo Juan Ignacio Latorre, que fue elegido senador por el Frente Amplio, que dice que si Guille tuviera la osadía de enfrentarse a la AFP, la gente va a votar por él. Y ese es uno de los puntos de diferencia que hace el Frente Amplio con la postura que ha tenido Guille y el Frente Amplio, que se ha unido con No Más AFP y ha surgido todo este movimiento. Y esos son los temas que yo creo que van a marcar también esta segunda vuelta. Ayer lo veíamos en una entrevista de Sebastián Piñera con Mario Kreuzberger, donde él ponía algunos puntos, el tema de la educación, el tema de la salud también, el tema de la delincuencia, lo destacaba mucho, porque son ámbitos donde se puede diferenciar o donde quizás puede mostrar mejores resultados según algunos, y donde puede marcar esa diferencia. Y eso quería preguntarle, quisiéramos un pimponeo de cuáles van a ser los temas que van a marcar esta brecha hasta la segunda vuelta.
Yo quiero decir, básicamente, creo que estamos viendo son las dos almas que hay a la izquierda y que cómo van a gobernar si no pueden ponerse de acuerdo. Yo creo que primero se pongan de acuerdo. Bueno, la derecha no lo hace muy mal tampoco. Pero por lo menos está en un solo bloque. ¿Ya? Y yo quería hacer una aclaración por una conversación que hubo acá de Paulsen con Chadwick en un minuto, y después el presidente Villa, el candidato Sebastián Piñera, salió a aclarar lo que fue con el tema educacional. Sí, me recuerdo. Tú lo recuerdas cuando Andrés dudó si quería educación universal, cuando se hablaba de las salas cuna universal y gratuita, ¿ya? Y eso refleja a riesgo de ser calificado de Frente Amplista boliviana. Ahí reconoció que había que modificar. Claro, pero Sebastián Piñera después dijo que no había nada que modificar, porque efectivamente ese era el espíritu. O sea, él dijo: yo quiero una educación preescolar gratis, universal y de calidad. ¿Ya? Y eso es lo que yo aspiro, dijo, como ocurre, lo dijo, por si acaso. Sí, pero dijo que tenía que cambiar el programa porque había un error. Sí, lo dijo Chadwick. Eso lo dijo Chadwick, no lo dijo Piñera. Piñera lo corrigió. Espérate, déjate mirar. Ya, para que se pongan de acuerdo entre ellos. ¿Ya? Pero creo que aquí lo que importa es la palabra del candidato. ¿Ya? Y dijo: eso es lo que yo aspiro, que eso es lo que pasa, dijo, con la educación básica hoy día, que es universal y gratuita. Lo que pasa es que lo que ocurre es que hay gente que puede optar. Si alguien quiere entrar a un colegio municipal, tiene todo el derecho a hacerlo. Y si no quiere entrar, no lo puede hacer. Es lo que aclaró él. Pero efectivamente él quiere avanzar hacia meta, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante dejar claro, y hay que derribar ciertos mitos. Mira, tres ideas rápidas. Primero, el mensaje que da la ciudadanía el domingo también es para la derecha. Sebastián Piñera sacó menos votos que la elección pasada, cuando ganó la presidencia, y sumado con Kast sacan cerca de 250.000 votos menos. Ojo ahí. O sea, no es que el país se esté moviéndose a la derecha para nada. El país está buscando otras opciones, está buscando otras direcciones, ¿no? Y esa es una señal también para la derecha en ese sentido, creo yo. Son 150.000 votos menos. Bueno, yo no voy a escribir la cifra, pero estoy escuchando la tendencia. Déjame decir, nosotros solamente en segunda idea tenemos 100.000 votos. Pero está sumando los parlamentarios. Bueno, estoy sumando lo que recibió las candidatos presidenciales. Sí. Eso es lo que se está comparando. Segunda idea. Yo veo esto como una transición, como un movimiento. Yo estos debates los celebro, los debates que se dan al interior de la centroizquierda, los celebro, pero yo veo la dirección en la siguiente medida. Yo creo que el Frente Amplio emerge, eso es indudable, y está emergiendo hacia el futuro, presente y futuro. Hoy día está en una disyuntiva que tiene que pronunciarse sobre el presente, y nuestra opción es ayudar a que ese pronunciamiento sea sustantivo, que no sea simplemente votemos por Piñera, votemos por Guille o no, porque eso lo va a decidir los ciudadanos, sino ayudar a articular una posición que responda a lo que la gente está diciendo, al menos como lo interpretamos. Sí. Y eso se va moviendo hacia adelante, y yo veo a la nueva mayoría, la verdad, a lo que representan las fuerzas de la nueva mayoría, moviéndose hacia atrás, moviéndose en un declive, y en eso... Oye, voy a poner, yo sé que están terminando, déjame poner dos cifras sobre la mesa, porfa, porque lo que estamos diciendo ahí, o sea, está bien en momento electoral, pero fíjate, Piñera... 4 datos. Cupos para niños y niñas de 0 a 4 años en jardines infantiles. Periodo 2010-2014, 24.000 cupos. El gobierno de la nueva mayoría, 70.000. Aumento en las remuneraciones docentes del sector municipal en 30%. Beneficiarios de gratuidad cero en Piñera, 270.000 en este gobierno. Pobreza normal, 14% durante el gobierno Piñera, 11% durante este gobierno. Subsidio habitacional para los sectores medios, al 40% más vulnerable en el gobierno Piñera, al 60% más. O sea, si Francisco ponemos... ya le había traído esa cifra la otra vez. Trabajamos en el Chile 21. Te fijas, o sea, cuando uno dice, por un lado, que Piñera es lo mismo que la nueva mayoría, o que las opciones de la centroizquierda son mucho menos garantistas o menos comprometidas con la justicia social, miramos las cifras, po. Bueno, se nos acabó. Miremos también el crecimiento del desempleo, porque obviamente el crecimiento del periodo de Piñera fue casi el triple de este gobierno. Lo dejamos para la próxima oportunidad. Agradecemos a Viviana Yacaman de Chile 21, a Mario Villalobos de Amplitud, y también a Ricardo Camargo del Movimiento Autonomista por esta interesante conversación. Gracias por la invitación. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Pausa y volvemos. Estamos coludidos, pero para entregarte información, opinión y debate es Combinación Clave en la 92.9 y radiolaclave.cl. La clave del emprendimiento está en la 92.9. Entrevistas, actualidad,
experiencias y mucho más en Emprender es Clave.